Buenas, en el aire, su espacio Cerrando la Noche, que llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón 67 de Aster. Como todas las noches, en compañía de Giovanni Almonte. Buenas noches, Junior. Buenas noches también a los amables televidentes de Cerrando la Noche, que siempre pues están atentos a este espacio, a este programa, que pretende ser, como su nombre lo indica, cerrar a nivel informativo, noticioso, todo lo que ocurre en el país y en algunas partes del mundo, como tú dices, ya que este espacio, la idea es que se enteren de lo que aconteció en el día y que ya rumbo al filo de las 10 de la noche, 10:15, que sintonizan el espacio, pues puedan enterarse de lo que está pasando en el mundo. Así es, y como siempre, las noticias y los hechos, dándole el toque particular de cada uno de nosotros. Recordarle que pueden sintonizarnos a través de nuestra página web www.carivision.com.do. A través de esta página estamos en contacto con el resto del mundo y, como informamos hace un par de noches, también próximamente estaremos a nivel nacional. En los diferentes sistemas de estaciones de cable. Así es. ¿Supiste que tembló la tierra, Junior? Bueno, esa es una de las informaciones número uno que impactó ya al finalizar la tarde de hoy, un temblor de una magnitud de 6 grados. 5.8. Bueno, según el Instituto de Sismología de la UAS, sí, ha establecido que el temblor de tierra ocurrido fue de 6 grados. Según el centro de Miami, 5.8. Y cuyo epicentro ocurrió en el Canal de la Mona, alrededor de 18 kilómetros de Punta Cana. Sí. Déjame decirte que a mí me sorprendió, yo estaba en ese momento, 5:15 de la tarde, exactamente 5:15 de la tarde ocurrió el sismo. Yo estaba en una conferencia y todos los que estábamos en el salón pues nos miramos la cara, nos miramos poco a poco, y luego me enteré vía Twitter que muchas de las personas que estaban en edificios, que estaban en lugares altos, pues fue todo un alboroto. Bueno. Y muchos salieron incluso de las aulas universitarias. Y así es que yo lo que creo es que debemos ir aprendiendo la cultura de que nos puede tocar, como nos toca las temporadas ciclónicas, al año 2 o 3 sismos, tal vez de una magnitud como la que vimos, 6 puntos, 5.3, 5.8 en la escala Richter, pero hasta ahora no se ha reportado ningún daño. Y esperemos que no, pero hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Tú sabes que naciste y que te va a morir. Sí. Ahora, tú sabes que la tierra tiembla. Sí. Pero cuando usted siente la tierra temblando, es muy diferente. Es una llamarlo que verlo. Difícil. Sí. Así es. En el edificio donde yo estaba también se sintió el corre-corre. Sí. Pareció un poco alborotada la gente, lo ocurrido despavorida con el maremoto aquel del 98, 98, donde la gente se movilizó en paños menores. Pero déjame decirte, Junior, que lo que ocurrió en el 98 es más un asunto de que ignorábamos lo que era un maremoto, no teníamos la conciencia. Ya hoy día sabemos la magnitud, cómo es un maremoto, y déjame decirte que yo fui de esos ilusos que salió a la calle nervioso, asustado, despavorido, pero después yo analizo y digo, pero ven acá, espérate. Pero tú puedes estar seguro, no tienes razón de ser esto, por Dios. Que si en la circunstancia que ocurrió ese rumor ocurriese nuevamente, estábamos en pleno ciclón George. O sea, sí. Aparte de que usted pueda tener los niveles de conocimiento, necesariamente en el estado el miedo, emocional, el miedo, exacto, te traiciona, la gente, no había de otra. Yeah, no había de otra. Así es. Yo por suerte no salí en paños menores. Bueno. Tampoco bajé de mi edificio. Fui un poquito más sereno. Bien, y hay otras informaciones. El jefe de la policía da a conocer de que ya fueron identificados los presuntos asesinos de la segunda teniente de la Autoridad Metropolitana del Transporte, Mercedes del Carmen Torres Báez. Aunque da la información de que son identificados, no
suministró los nombres a la opinión pública y advirtió que estas personas andan fuertemente armados. Eso hay que leerlo entre líneas. Sí. Y los familiares, si tienen conocimiento de que algún pariente le están imputando ese hecho, un consejo es que traten por todas las vías de entregarlo, de llevarlo, que esos jóvenes sean llevados ante las autoridades, para que pueda abrirse un proceso de investigación y se determine si tienen o no responsabilidad con el hecho que la policía le está atribuyendo, porque sabemos en qué puede desencadenar estas declaraciones que vierte el jefe de la policía. No decir los nombres de quién son, decir que están fuertemente armados. En cualquier momento puede ocurrir un intercambio de disparos de esos que ocurren en la República Dominicana. Es una advertencia, Junior. Lo que le está diciendo a los policías, que en dado caso que se enfrenten con ellos, que sepan que tienen que actuar con fineza para que no muera un agente policial en una persecución. Lo que está diciendo simplemente es actúen con precaución y salven su vida, resguarden su vida. Yo a veces pienso que tú no vives aquí, o que tú estás asesorándote por algún compositor. No sé si eres familia del maestro Solano. Pienso, la República Dominicana sabe claramente cuál es el mensaje que se está enviando. No adornemos la cosa, porque eso puede resultar contraproducente. Tú estás malinterpretando la partitura del jefe de la policía. A lo que aspiramos a un Estado de derecho, tal como establece la Constitución. Porque no es hablar por hablar, son los hechos. La experiencia vivida de qué ocurre. Pero Junior, déjame decirte algo, por Dios, porque también tú crees que tú no estás en República Dominicana, porque yo sí estoy en República Dominicana. ¿Tú te crees, Junior Espinosa, que en los Estados Unidos, en cualquier parte del país organizado, que maten a un agente de la policía, sea militar, sea seguridad, tú te crees que esos individuos van a hacer en la calle campante y sonante? Esos tipos andan con miedo. El que mata a un agente del FBI en Estados Unidos, mira, óyeme, lo buscan debajo de la tierra y todavía está muerto el cadáver y lo sacan y lo matan. Eso está muy bien si ocurre en Estados Unidos, pero aquí lo que estamos planteando tenemos que hacer ejemplos, porque óyeme, los militares, la seguridad ciudadana, que supuestamente está resguardada por la policía, que es el organismo creado para eso, oye, ¿van a tener ellos miedo entonces de andar a las calles? No se porque trata... si ellos se doblegan ante los criminales, no fuñimos. No se trata de que anden con miedo. No se trata de que se dobleguen, se trata de que la policía, reitero, haga lo correcto, investigue. No puede estar la policía cada vez que ocurre un hecho, dando información que induzcan a la población a pensar que el desenlace va a ser una víctima más. Claro que hay que lamentar la muerte de esa gente y la muerte de todos los ciudadanos que caen víctimas de delincuencia, pero resulta que la mano dura no nos ha resuelto el problema. ¿Qué tú quieres? ¿Que a diario aparezcan 5 ciudadanos muertos? Pero hay que llevar el mensaje, Junior. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje debe ser el sometimiento, que las autoridades judiciales y el Ministerio Público cumplan con su rol. El mensaje debe ser que no tengan miedo a las autoridades. No, ese debe ser el mensaje. ¿Y qué miedo van a tener las autoridades si no hay respeto a la ley? Si la propia autoridad encargada de respetar la ley la violenta, Sí, pero también a ellos se les está sancionando. Los agentes que encuentran delinquiendo y que están confabulados con bandas, están siendo sancionados. Los sacan de la policía, los sacan de las instituciones castrenses y los someten a la justicia. Por eso han disminuido las estadísticas que dicen que de cada 3 hechos delictivos hay un agente de la policía incluido. Han disminuido por eso. Han disminuido, han disminuido. Claro que han disminuido. Nosotros no debemos actuar por emoción. La función de un medio de comunicación, de los comunicadores, de los periodistas, tiene que ser actuar apegado a las normativas legales vigentes. ¿Quiénes son la mayoría, los buenos o los malos? Yo pienso que la mayoría siempre son los buenos, pero eso no significa... Bueno, tenemos que dar razón a los buenos, entonces. Eso no significa que haya que actuar como chivos sin ley, que los responsables de aplicar la ley, yo me acuerdo de garantizar los derechos, sean los encargados entonces de violentarlos. Yo me acuerdo una vez que uno de los líderes de la comunicación nacional, don Freddy Veras Goico, una vez se quejó precisamente de la policía,
de que eran represivos, de que perseguían, de que mataban, hasta que llegó a la puerta de su casa, que una sobrina la atracaron, que un familiar lo arrastraron. Entonces hasta ahí llegó los discursos de Freddy Verasgoy con la televisión, hablando bonito, hasta ahí llegó. Ese discurso yo lo conozco y a diario lo he enfrentado con otro compañero que estimo mucho, que es de opinión de que debe actuarse con mano dura con todo el mundo. No, tampoco, no es, Junior, que la policía agarre, llegue aquí, haga una redada y que le dé tiro a todo el mundo. No, espérate. Eso no tampoco, no estamos tampoco en los años 30, bueno, pero Trujillo. Eso es el pan diario de cada día, comportamientos atípicos. Lo que no se puede es fomentar ese tipo de comportamiento, Giovanni. Uno no puede asumir como bueno y válido ese tipo de informaciones. Anda fuertemente armado. Eso es un mensaje, señores. Actúen, investiguen. Lógicamente, nadie puede dejarse quitar la vida sin defenderse, porque el derecho a la legítima defensa está establecida en nuestro ordenamiento jurídico. Eso sí, pero usted no puede justificar siempre la legítima defensa. Además, tiene que ser proporcional. Y lo que vemos a diario acá son los famosos intercambios de disparos, donde solamente caen víctimas y heridos de un solo lado, con raras excepciones. ¿O no recuerdas tú el caso reciente de los 4 ciudadanos de Baní? Un famoso intercambio de disparos, 4 ciudadanos muertos. Una actuación incorrecta, pero también aplaudimos la actuación de la policía cuando descubrió e investigó el crimen de las 2 jóvenes de la provincia de Santo Domingo. O sea, cuando actúan correctamente, hay que aplaudirlo, porque están actuando conforme a los procedimientos y conforme establece la ley. Cuando se salen y se apartan de eso, entonces debemos combatirlo y señalárselo. Tú sabes otro tema, Junior, importante y que me gustaría tratar. En días pasados, el sector empresarial hablaba y se quejaba del Tratado de Libre Comercio, de la puesta en vigencia del DERE-CAFTA, y que muchas empresas dominicanas están yéndose a la quiebra, fruto del desmonte de los aranceles, y ellos entienden, y incluso el Senado de la República y los legisladores hablaron sobre esto, que al parecer las negociaciones que se hicieron no fueron las más correctas, y para esto el Senado convocó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que expliquen los alcances del DERE-CAFTA y lo que está pasando en torno a la puesta en vigencia de este tratado, que se está haciendo de forma aleatoria al paso, de forma que se ha ido programando para que entren en vigencia algunos productos. Y tenemos un corte, tenemos unas imágenes del viceministro de Relaciones Exteriores, don César Dalgán, quien explicó al Senado de la República los alcances de este tratado. Si pudiéramos ver las imágenes, señor director, brevemente, para luego ver, ahí está bueno, podemos ver directamente ya la exponencia de él, si es tan amable, señor director, por favor. En este caso todavía hay imágenes ahí. Está la vicepresidenta del Senado, la doctora Cristina Lizardo, dándole la bienvenida al licenciado César Dalgán. Ahí vemos los senadores atentos a las explicaciones que hace César Dalgán en torno a este tema. Si podemos escuchar, por favor. Estas escuchas es que a los invitados le damos... Pues acudimos ante este Senado en nombre y representación del Canciller de la República, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, y empezamos por saludar esta iniciativa del Senado de la República, pues entendemos que viene a contribuir en el proceso de apoyo a los sectores productivos ante las amenazas que podría presentar la implementación de los acuerdos de los que nosotros somos parte. En ese sentido, específicamente se ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores pues que comparezca para tratar los planes de acción y estrategias de esta cartera para coordinar la política comercial exterior y con ello promover y facilitar el consumo de productos dominicanos y la atracción de inversiones. Ante todo quisiera expresarles que el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores en este tipo de procesos pues proviene de la Constitución de la República, pues si bien es el presidente de la República quien traza las pautas de nuestra política exterior, corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores aplicarla. Y en ese sentido cuenta con su ley orgánica, por cierto, ya con bastante tiempo y con necesidades de revisarse,
con su ley orgánica, pero asimismo la Cancillería de la República preside la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales. Porque si bien es cierto que la República Dominicana a la fecha ha suscrito 5 acuerdos comerciales, específicamente en el caso del DERECAFTA, el acuerdo en cuestión no correspondió a la Cancillería de la República ni a la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales pues dirigir estas negociaciones. Y es que el presidente de turno, en una decisión política, entendió que debía designarse un grupo negociador especial y al margen del espacio institucional que crea esta Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, pues se llevaron a cabo las negociaciones. A partir del año 2008, pues la República Dominicana no ha suscrito ningún nuevo acuerdo comercial. Como podríamos ver en la gráfica, esos acuerdos que se han venido proliferando en nuestra región, pues colocan el mundo en algo ya un poquito más complicado. No hemos suscrito nuevos acuerdos comerciales precisamente porque de común acuerdo con las consultas a nivel de gobierno y de común acuerdo con las consultas con el sector privado, entendíamos que lo prudente era tomarnos el tiempo de aprovechar mejor la implementación de esos acuerdos, al mismo tiempo de determinar bien con quién era que nosotros pues entonces íbamos a negociar. En ese rol pues que le ha tocado al Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente bajo el mandato del ingeniero Carlos Morales Troncoso, pues también hemos tomado el tiempo de impulsar lo que es una estrategia hacia un nuevo modelo de negociación, de ya no determinar con quién negociamos, sino más bien nosotros pensar en por qué negociamos. Es por eso que ahora hacemos un llamado a de nuevo ser proactivos. Después de nuestra última experiencia negociadora, ya también muchas de esas preferencias que teníamos se han ido erosionando, las hemos ido perdiendo. Entonces ahora la República Dominicana es quien pone y debe poner sobre la mesa la agenda para desarrollar. Y digo ser proactivos y no es una crítica a la gestión actual que estamos haciendo, y muy por el contrario. Digo ser proactivo porque se necesita una conciencia de apertura y de crear una cultura exportadora en la República Dominicana. Y el determinar una cultura exportadora no es responsabilidad solo del gobierno. El sector privado y los sectores productivos tienen que entender que el mundo cambió, que hoy vivimos en un mundo más amplio, en un mundo con muchas más preferencias entre los países. Y o nosotros somos proactivos y reaccionamos. Quien ya había enviado Explicación que hace el viceministro César Dalgán a la Cámara de Senado del país, explicándole lo que este Tratado de Libre Comercio, donde él explica que se hizo en una gestión pasada y que se hizo a espaldas prácticamente de la Cancillería, ya que fue el presidente de turno cuando se firmó el acuerdo quien negoció junto con una comisión y dejaron de espaldas a la Cancillería. Así que este Tratado de Libre Comercio prácticamente la Cancillería no fue tomada en cuenta, pero sin embargo la Cancillería tiene que darle explicación de lugar al Senado de la República y explicar los pormenores de este acuerdo, Junior. Bien, vamos a nuestro primer corte. En breve continuamos con Cerrando la Noche y ya formalmente con nuestro invitado. Continuamos con Cerrando la Noche. Giovanni, tal como señalábamos al momento de hacer nuestro primer corte, esta noche vamos a tener una interesante conversación con el licenciado Moisés Ferrer. Moisés Ferrer es Procurador General Adjunto de la República Dominicana, es el encargado de la Procuraduría General para el Sistema Eléctrico Nacional. Además, es miembro titular del Consejo del Ministerio Público y con él vamos a hablar sobre una diversidad de temas que tienen gravitación en el quehacer jurídico y en el quehacer nacional. Buenas noches, magistrado. Buenas noches, Junior y Giovanni Ramírez. Gracias por la invitación a este interesante programa que trata los temas de palpitante actualidad. De verdad que ustedes, con el trabajo que hacen día tras día, pues mantienen a la población dominicana debidamente informada de la noticia más importante y los acontecimientos. Gracias por la invitación. Gracias a usted, gracias a usted. Magistrado, posiblemente pensemos que todo el mundo conoce el Pegas. Sí. Posiblemente presumamos eso, pero como no siempre las cosas son como uno cree, sino como son, nos gustaría que nos dé una panorámica de qué consiste
el PEGASE y cuáles son sus principales funciones? Sí, la PEGASE, como su nombre lo indica, son las siglas, ¿verdad?, de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico. Esto quiere decir que su función es especializada en la persecución de los fraudes eléctricos y también de los atentados que se cometen en contra del sistema eléctrico nacional, porque se considera el sistema eléctrico nacional como parte de la seguridad del Estado, como algo estratégico. Esas redes que tú ves que llevan y transmiten la energía, que hay torres que la llevan de un lugar a otro, eso es parte del sistema, como también todo el sistema de computarizado que permite dirigir y llevarla y medirla, la energía que llega a los distintos usuarios. Y el componente, ¿verdad?, como te decía, de los fraudes, que es el pan nuestro de cada día aquí en la República Dominicana. Por eso se hizo necesario especializar una parte del Ministerio Público para que se encargue de manera exclusiva de la persecución de ese flagelo que, como ustedes saben, se calcula un promedio de pérdida de las distribuidoras de electricidad anualmente entre 1.200 millones de dólares que se pierden, una parte por el fraude eléctrico y otra parte por la pérdida técnica que se expresa por el mal estado de las redes, que por eso hay que rehabilitarla, y eso también pues se suman en ese gran hoyo económico que lacera de manera sensible la economía de las y los dominicanos. Pero el surgimiento de esta Procuraduría especializada fue consecuencia de exigencias, magistrado, de los inversores privados cuando se hizo toda la reforma del sector eléctrico. Bueno, en verdad sí, era una necesidad, y no solamente de los inversores, sino también el Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano prácticamente no podía sostener lo que era el sistema eléctrico de la República Dominicana, y vino la capitalización, y parte de las discusiones que hubieron era que hubiera un mecanismo de la discusión de los inversores, de las personas que invirtieron para la privatización, para capitalizar la CDE, y que luego culminó con la llamada Unión Fenosa, parte de los requerimientos, como tú señalas, de que se persiguiera y se castigara el fraude eléctrico en la República Dominicana, porque era un hoyo bastante grande. Pero la contrapartida de eso era que ellos tenían que rehabilitar redes, tenían que tratar de extender la colocación de los medidores, de las cobranzas en aquellos lugares donde la CDE no había podido llegar. Y parte de esto fue lo que no pudieron lograr, es a la llamada Unión Fenosa y las demás compañías que estaban o que capitalizaron la CDE y que estaban al frente de lo que era la distribución de la energía. Entonces se quedaron como con lo mismo, cobrándole lo mismo que siempre pagaban. No lograron introducir esas transformaciones prometidas y finalmente colapsaron, y el Estado tiene que apropiarse de nuevo de la parte de distribución. Ustedes recordarán que en el gobierno del presidente Hipólito Mejía se le compró, vamos a decir, otra vez pasaron al Estado Dominicano esa parte de las empresas que se formaron, específicamente de la distribución, que era la que pertenecía al sector privado, porque lo que era la transmisión se consideró como parte estratégica y el Estado no la cedió, se quedó con la apropiación de ellos, y la parte de la distribución y la generación entonces la cedieron a capitales privados. ¿Y cuáles son las multas, licenciado Ferrer? ¿Cuáles son las penas para alguien que sustraiga, que se robe la energía eléctrica? ¿Cuál es el tratamiento que le dan? Sí, la ley contempla una escala
dependiendo o atendiendo a la forma en cómo ocurra la sustracción y también atendiendo a la cantidad de energía sustraída. Y van desde 5 días, 6 días, hasta 3 años de prisión a las personas que cometen este tipo de violación a la ley. Pero en el otro tipo penal que crea la ley, me refiero al atentado a la seguridad energética, a la seguridad del sistema eléctrico, entonces se ha criminalizado, ¿verdad? Porque en verdad le causa diríamos, pudiera causar hasta pérdida de vida, una serie de factores estratégicos de la seguridad del Estado que pudieran anularse por este tipo de acción, y van desde 3 años hasta 10 años a las personas que cometen este tipo de infracción, de ese otro tipo penal. Vamos a un caso hipotético, humanitario, de una casa humilde de familia en un barrio X, donde pues lo encontraron robándose, sustrayendo la energía eléctrica, y al parecer ya había un expediente, ya eran reincidentes, y ustedes ven que es una casa humilde, vive una anciana, tal vez con su nieto, no tiene posibilidades. ¿Cuál es el tratamiento para casos especiales así, sabiendo usted que prácticamente una persona indigente, lo que vive prácticamente de algún hijo que tiene, o viendo usted la situación, la parte humana, cuál es el trato que le dan a personas como esta? Fíjese, el Estado Dominicano ha ido evolucionando en el trato que se le da a este segmento poblacional. Por ejemplo, se crearon la llamada zona PRA. En la zona PRA, a las personas que no podían pagar la energía, pues el Estado sencillamente los subsidia, y en algunos casos se establece una tarifa fija, creo que eran 300 pesos, y con 300 pesos mensuales el Estado entonces subsidiaba lo demás, y esa persona tenía este servicio. ¿Qué pasó? Que luego las compañías o las empresas importantes trasladaron sus industrias y que tenían mayor consumo a la zona PRA y pagaban 300 pesos. Entonces por eso el PRA fracasó también y se desmontó, porque una compañía, una industria, un taller, qué sé yo, de una persona, de un empresario que podía comprarte un solar en 10, qué sé yo, 15 millones de pesos, instalarte esa industria allí y consumirte energía en proporciones y dimensiones exorbitantes, y luego entonces pagar 300 pesos. Entonces, por eso fracasa el PRA, y por eso entonces vino después el llamado, se desmontó y vino el llamado subsidio focalizado, para entonces ir detrás de esas grandes industrias, esos colmadones que enfriaban cerveza también en esa zona, y la llevaban luego a la zona de clase media y clase media alta, que te consumían entonces la cerveza fría, pero eran enfriadas con energía de zona PRA. Por eso se fue entonces focalizado. Luego se ha planteado la tarjeta Solidaridad. Hay un bono luz que da el Estado para subsidiar. En definitiva, tanto en República Dominicana como en toda la parte del mundo, el Estado siempre debe ir y va a ir en auxilio de los más desposeídos. También con la salida del apegarse a la persecución del fraude eléctrico en la República Dominicana, se desmontó el cliché de que en esas zonas, o que los humildes eran los que hacían o provocaban el hoyo económico en la República Dominicana. Me refiero a las pérdidas, y se demostró que no, porque solamente, y eso lo dijo en su oportunidad uno de los vicepresidentes ejecutivos de la CDE, cuando se atraparon, hemos agarrado personas que con uno solo, él decía, con ese solo que valía más que un barrio entero. Se le podía dar luz a todo un barrio humilde o a un pueblo humilde con ese solo. De manera que eso quedó debidamente desmontado, y se sabe que donde está el gran hoyo es en la parte más económicamente con mayor poder adquisitivo en la República Dominicana, y sobre todo en aquellos industriales que son, diríamos, quizá un poquito duros. Me refiero que no son sensibles ante la necesidad de los más humildes, y eso provoca ese desequilibrio.
Magistrado, se ha planteado en diversas ocasiones de que la ley 125.01 Sí. Tiene un problema que pudiera degenerar en violación constitucional, toda vez que no garantiza la igualdad entre las partes. Es razón, magistrado, de que las acciones que cometen los usuarios del sistema eléctrico son tipificadas como delitos penales. Sin embargo, las acciones que cometen las distribuidoras, en este caso las EDE, son tipificadas como simple falta de carácter civil. Ante esa situación de desigualdad procesal, ustedes, lógicamente, en principio, más que defender los intereses del Estado, defendían por la naturaleza los intereses de esas empresas que eran administradas por inversores privados. Ya ha pasado al Estado. Ante esa realidad, ¿han pensado en la posibilidad de modificar la ley de cara a que haya una igualdad procesal entre las partes? Sí, interesante tu pregunta porque me permite aclarar esa situación. Primero quiero aclararte que la ley 125-01 es modificada en el año 2007 por la ley 186-07, que es la que crea la Procuraduría General Adjunta para el sistema eléctrico, y es además la que crea los tipos penales que te he señalado, el fraude eléctrico ya como un tipo penal especializado, y el atentado a la seguridad al sistema eléctrico nacional también como otro tipo penal con sanciones penales propiamente dichas y ya especializado. Porque antes de esa modificación que sufre la ley, no existía una Procuraduría General Adjunta para el sistema eléctrico, no existían fiscales especializados que se dedicaran a la persecución exclusiva de este tipo penal, sino que el fraude eléctrico era perseguido como un robo común, continuo. Cuando una persona era sorprendida, podía entonces accionar esa parte privada en contra de ellos. Lo que quiere decir entonces que no tuvimos, que la creación, el surgimiento de esta ley no coincide con la etapa en la que estaban en manos del sector privado. De manera que quería hacer esa aclaración para los amables televidentes y para ustedes que me han hecho la pregunta de manera muy bien. Entonces, el otro aspecto de tu pregunta sobre la igualdad, si vulnera el derecho a la igualdad, yo eso incluso lo he denunciado y coincido contigo. Sí, se vulnera el principio de igualdad establecido, si se quiere, en el artículo 39 de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque cuando una compañía distribuidora te factura energía sin que tú, por ejemplo, la haya consumido, y si se puede demostrar, si se pudiera, por ejemplo, demostrar la mala fe en esa facturación, entonces pudiera derivar en acciones penales y eso pudiera entonces considerarse como un delito. Ahora bien, cuando no se hace en estas circunstancias, entonces sí se tendrían que derivar en acciones administrativas, como se le llama, o privadas. En este caso, en faltas administrativas y solucionadas por la vía administrativa, que para ello entonces lo que no se ha establecido claramente es esa distinción, y todo va entonces, independientemente de que se haya actuado con la mala fe, con la intención, ¿verdad? El ánimo de la intención de hacerte o de producirte ese daño. Entonces va y se considera como una falta administrativa, como decía, y va entonces a un órgano que se llama el PROTECON, Protección al Consumidor, y se te examina si procede o no, y luego entonces, como es una falta administrativa, se expresa en el pago
de dinero y con sanciones económicas que van desde 10 salarios mínimos hasta 30, 50 salarios mínimos o 50 veces la energía y 10 y 20 veces la energía que les cobrada indebidamente. Cobrada indebidamente. Entonces, esa es la solución que tiene la ley, que bien pudiera, cuando se pudieran establecer ese tipo de faltas, pues ser, si se quiere, la ley debió decirlo, porque se puede, porque la Constitución está por encima de las demás normas. Entonces se podría encartar a una persona que haya cometido este tipo de hechos, pero la ley no lo dice y da esa solución como genérica y no discrimina en este tipo de acción para entonces poder aplicar estas sanciones. Antes de irnos a la pausa, cuando el vecino se conecta de mi contador, sí. ¿ante quién acudo? Bueno, cuando el vecino se conecta, antes tú cuando debe acudir a la PEGASE también. Debe acudir a la PEGASE y denunciar no a la compañía distribuidora correspondiente, sino al vecino. Entonces nosotros, porque es que la persecución del fraude es un poco compleja y necesita de tú tener las pruebas. Tú no debes alertarlo porque se te desconecta y nosotros vamos y no encontramos nada. Ahora bien, si tú te das cuenta, tú debes informárnoslo a nosotros. Como cuando te roban, se te meten a la casa, mira, se me metieron a la casa, me roban tal cosa. O mira, cuando tú descubres un ladrón, que llama a un ladrón, o llama a la policía, que viene un ladrón. Asimismo, tú debes tratar a la persona que está conectada, aunque sea tu vecino, de tu energía, porque las distribuidoras, cuando pasan del medidor que está puesto en la calle, vamos por decir, y entra por ahí, te la va a cobrar, y tú puedes decir, pero que yo nada más consumo 300 pesos, más o menos el valor de 500 pesos, y me están cobrando 10,000 pesos, pero es que tu vecino te está robando. ¿Se presentan muchos casos de eso? Se presentan, sí, se presentan. Con su permiso, vamos a hacer el corte necesario, vamos y regresamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche y en nuestra interesante conversación con el magistrado Moisés Ferrer, dijimos que es Procurador General Adjunto para el sistema eléctrico, pero además es miembro titular del Consejo del Ministerio Público. Y aprovechando su presencia acá, se ha anunciado una medida interesante que pretende ir ampliando las gamas de medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal en su artículo 226. Y se ha informado que el Consejo del Ministerio Público ha aprobado ya la entrada en vigencia de colocarle a los imputados de delitos cometidos en la República Dominicana los famosos grilletes electrónicos. Nos gustaría que nos abunde un poco sobre esta medida. Sí, cómo no. Fíjate, el Procurador General de la República, quien es el presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, anunció ya en el día de hoy que se podrá hacer uso, los jueces podrán y los fiscales solicitar, los jueces imponer y los fiscales solicitar la colocación de grilletes electrónicos a los imputados que se les puede imponer este tipo de medida, porque obviamente este no es un tipo de medida que se le puede imponer. No es alegre. No, a esos criminales que constituyen un peligro para la sociedad, pero sí, imagínate tú, una persona que ha tenido un accidente de tránsito y se le determine un juez, o una persona que tenga un conflicto familiar y se quiera tener, ¿verdad?, que se mantenga a cierta distancia para tener control sobre esta persona, si se acercó, si no se acercó, si quien se acercó fue la mujer y no él, y una serie de cosas, y evitar que se caigan en esos abusos. Pues para ese tipo de infracciones funciona de manera, si se quiere, perfecta la colocación de los grilletes electrónicos. Y ya el Consejo aprobó el reglamento que deberá regir la colocación de este tipo de instrumentos. Y tú sabrás también que las cárceles nuestras están bastante llenas de imputados que no aguantan casi, si se quiere, mucho, porque tenemos carencia, ¿verdad?,
si se quiere, de centros carcelarios. Y a veces tú tienes personas presas por infracciones, si se quiere, que pudieran dársele otro trato. Porque tú pudieras, por ejemplo, una persona que deba una pensión alimenticia, por ejemplo, y que no te represente un peligro social, tú lo metes preso y la persona no puede ir a trabajar para cumplir con esta obligación. Y esa persona pudiera acordar, mire, yo no, es porque no, ahora fue que conseguí trabajo, es verdad no estaba cumpliendo, pero yo voy a trabajar y voy a cumplir con mi obligación de manutención. Esa persona perfectamente, con ese grillete colocado, va y realiza su actividad económica y con los controles establecidos y puede producir dinero y puede mantener a su hijo. De manera que también le evita al Estado que sea una carga, porque los presos también pues tienen un costo para el Estado Dominicano y esto pudiera entonces pues paliar esa situación. Y los acusados de corrupción por su peligrosidad, a los acusados de corrupción por su peligrosidad, ¿se le aplicará el grillete según el juez o podrá aplicarse la medida de coerción? Fíjate, el acusado de corrupción no es un delincuente peligroso y bien pudieran calificar perfectamente que se le coloque grilletes. Pero hace mucho daño, magistrado, provoca mucho daño colaterales. Sí. La corrupción. No, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Pero si tú, por ejemplo, en la fase de la medida, en la fase preparatoria, cuando se le va a colocar una medida de coerción, tú pudieras, en vez de una fianza, si se quiere, pudieras ponerle una fianza en la colocación de grilletes electrónicos y tiene más control si te va a salir del país porque te va a tocar una alarma y evita eso. Pero a veces lo ponen en libertad y no se le coloca este tipo de instrumentos y pueden evadir incluso la persecución de la justicia. En verdad yo estoy de acuerdo contigo en eso, no es que estoy diciendo que lo dejen libre pura y simplemente. Ahora, me refiero a la peligrosidad social, porque no es lo mismo que un sicario, no es lo mismo que una persona violenta y que siempre está cometiendo actos violentos en contra de los demás ciudadanos, sino que otro tipo de infracción. Magistrado Ferrer, usted habló ahorita que las cárceles están sobrepobladas, lo sabemos, eso lo saben todos los dominicanos, porque lo vemos en los medios de comunicación, lo ven y lo padecen aquellos que tienen familiares en las diferentes cárceles del país. Y precisamente esta tarde, en la cárcel de La Victoria, un reo pues mató a su concubina, su compañera, su amiga, conyugal en un momento en que era de visita y la mató, no se sabe con qué instrumento la mató y luego se ahorcó. En este caso, ¿cuáles son las medidas de seguridad que tienen los centros penitenciarios o en dado caso que hubiese quedado vivo y no se suicidara la persona? ¿Cuál sería la imputación? ¿Cuál sería la pena? Sí, fíjate, las visitas conyugales en los centros penitenciarios están permitidas. Obviamente, los encargados del centro deben procurar de que esta persona, tanto cuando está dentro del centro penitenciario, como cuando y con más razón incluso cuando va a realizar este tipo de visitas, a recibir este tipo de visitas, a que no esté con algún instrumento cortante, ni pulso penetrante, ni con ningún objeto que pudiera ocasionarle golpes y heridas y mucho más aún producir la muerte a una persona, porque una persona que está presa pueden llegarle noticias de su esposa, de esto, de lo otro, y tú no sabes lo que esté pasando por la mente, lo que está pensando. Y tú, como lo tienes que dejar solo porque es un momento íntimo, tienes que ser más cuidadoso y seccionarte de que esa persona no tenga nada encima, ni que por ahí haya ningún objeto que pudiera permitirle a él hacer un acto como ese que pasó. Y luego, ni mucho menos tampoco ahorcarse. Pero, ya para contestar tu pregunta con relación a eso, bueno, las sanciones que pudiera poner en ese recinto son una, pero cuando tú cometes, por ejemplo, un homicidio o un asesinato como lo es este, pues entonces las sanciones son las que establece el Código Penal de la República Dominicana con sus agravantes, porque eso fue planificado. Ahí hay
Ahí hay violación al 295, violación al 297, 296, 297, 265 y 266 del Código Penal de la República Dominicana. Digo, 265 pudiera haber, y 266 si tiene complicidad de una persona que haya facilitado el arma ya para establecer la asociación de malhechores. Pero vamos a decir, casi un asesinato, diríamos que es un asesinato, porque lo planificó, la acechó que estuviera ahí y la mató. Magistrado, parece que la República Dominicana, sectores con bastante influencia mediática, sobre todo a propósito de los niveles de violencia que están afectando el país, una delincuencia desafiante que ha perdido todo respeto a la autoridad y a la ley como consecuencia de esta situación. Han estado planteando un festival de modificaciones a las normativas vigentes, primero culpando de todos estos hechos criminosos al Código Procesal Penal, y han estado planteando modificaciones que implican limitación de garantías que habían estado establecidas en el Código. Pero además están planteando el aumento de las penas, como si entendieran que estos conflictos se resolverían con el aumento de la pena y con la limitación de garantías procesales que ha establecido no solo el Código Procesal Penal, sino también convenciones internacionales de las cuales somos signatarios. Sí. Como Ministerio Público y como Consejo del Poder y como Consejo del Ministerio Público, ¿cuál es la apreciación que tienen los fiscales al respecto? Bueno, yo te voy a dar, pero no sé si hay otro Ministerio Público que tenga su apreciación y como no soy el Procurador General de la República, tampoco soy el vocero oficial del Ministerio Público, por lo que voy a darte mi opinión personal. La opinión personal mía. Muy bien. Fíjate, yo considero que primero que el Código no es el responsable de los hechos de los hechos criminales que acontecen, de los actos criminales que se cometen a diario, del aumento de la violencia y de la inseguridad. Yo estoy totalmente convencido que no es el Código, porque ahora tenemos más presos, personas. Este Código ha proporcionado que más personas puedan ser sancionadas por los actos delictivos que cometen. Hay más presos preventivos inclusive. Más presos preventivos y más condenados también. Entonces, no es el Código el del problema. Y tú señalas con mucho atino que tampoco el aumento de la pena te va a resolver el problema. Un aumento de la pena no te ataca las causas fundamentales que motivan a que haya un aumento en la criminalidad. Tú tienes que irte a otros factores que fundamentalmente son de índole económica, son de índole educativo y son, en términos generales, de salud hasta mental. Entonces, y hay otras razones que son influencia, transculturación, que se aprenden y luego se practican aquí y provocan todas este escenario y estas modalidades hasta de matar que no se conocían y que sin embargo y que no eran habituales aquí en República Dominicana y que ya hoy la vemos. Eso es parte de la globalización. Ahora, nosotros lo que tenemos es que prepararnos para tratar de atacar este tipo de cosas en sus simientes, en su fundamento. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, y se está haciendo, invirtiendo más en educación, invertir más en salud mental, porque ese es un problema serio. Por ahí andan muchas personas con graves problemas y trastornos mentales que son capaces de cualquier cosa. Y portando armas sobre todo. Y portando armas. Muchos en la calle y otros en su casa. Y otros en su casa. Entonces en la casa te hacen el desastre. Entonces te matan a la esposa, te matan los hijos y se matan ellos. Entonces es un problema de salud mental. Y entonces en esa parte tenemos que atacar. Lo otro es también un problema económico. Gente con problemas económicos que no tienen de cómo conseguir el sustento de su familia.
combinando con problemas mentales, bueno, pues se te convierte en un peligro en potencia. Una bomba. Cuando sale a la calle es una bomba. Y amén que tú consigues un arma de fuego en cualquier sitio. Y la práctica ya recurrente incluso de que ven hasta a un policía como una persona de fácil acceso para adquirir un arma y tú dedicarte a la delincuencia, es un tema que tenemos que analizarlo en esas direcciones y no en el aumento de la pena. Magistrado, excelente, de verdad que su exponencia y lo que ha dicho aquí ha puesto en claro bien lo que está pasando en el país y sobre todo en la parte que tiene que ver con el sistema eléctrico, la parte que tiene que ver con la persecución. Y yo creo que lo vamos a invitar otro día porque hay cosas que nos faltaron, Junior. El magistrado Ferrer faltó de comunicar a la población. Vamos a agradecer al magistrado procurador general adjunto, licenciado Moisés Ferrer, habernos acompañado en esta noche, en este programa, extenderle la invitación para continuar hablando sobre estos temas tan importantes y de tanta gravitación en el acontecer nacional. Gracias, para mí es un honor y quiero decir que estos análisis lo hicimos entre todos porque ustedes hicieron grandes aportes para los análisis. Buenas noches y mañana nuevamente estaremos con ustedes en sus hogares encerrando la noche. Hasta la próxima.